Hay un Dios del que descienden todos los demás. ¿Quieres saber quién es? Pues quédate, que vamos a verlo. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que hablamos de cosas raras y entre ellas ya sabéis que también hablamos de mucha mitología. Son muchos los relatos, mitos y tradiciones que hablan de los poderosos dioses y no solo de su existencia en la lejanía celeste, sino de su interacción con el mundo. Tal es el caso de los dioses atmosféricos. Uno de los demiurgos más importantes del panteón de cualquier mitología pagana indoeuropea es aquel al que se le atribuye el control sobre las tormentas y sus cualidades. El muchas veces llamado Dios del Trueno. Damas y caballeros, admiren a su nuevo dios, el señor Barnes. Saludos, pobres mortales. Además de trabajar para mí, podéis alabarme como Dios Todopoderoso. De entre ellos, uno de los ejemplos más representativos con estas características es el nórdico dios Thor. El temerario y beligerante hijo de Odín, de extrema ferocidad en la mirada, era uno de los dioses más respetado por los antiguos pobladores de Escandinavia. Y, al igual que diferentes dioses por todo el mundo, sin importar el panteón, guarda en su haber varios objetos mágicos de inigualable poder. El primero de una tríada de objetos que al dios le habrían sido más caros sería el martillo Mjolnir, con el que podía derrumbar montañas. Así se describe en la Edda prosaica el momento en el que los dos enanos encargados de la forja del maravilloso objeto le hacen entrega del mismo al dios, con una descripción que dibuja lo que pareciera un arma de alta tecnología. Luego le dio el martillo a Thor y dijo que podía golpear tan fuerte como deseara a absolutamente todo lo que se encontrara frente a él. Y el martillo no fallaría, y si lo arrojaba a cualquier cosa, nunca fallaría, y nunca volaría tan lejos como para no retornar a sus manos. Y si lo deseaba, podía llevarlo entre su ropa, ya que era pequeño, aunque esto era un defecto en el martillo, su mango era algo corto. Esto fue lo que decidieron, que el martillo era el más precioso de todos los trabajos y era la mejor defensa contra los gigantes de la escarcha. Pero para poder hacer uso de este arma de extraordinario poder, el dios debía de utilizar unos guantes de hierro, llamados así. Os lo voy a dejar escrito en pantalla porque esto no lo voy a saber pronunciar. Se trata de un artilugio con el que protegerse las manos en el momento de manipular el martillo. Finalmente, la tercera de sus posesiones más valiosas es esta que también os dejo escrita en pantalla. El mágico cinturón que doblaba la ya de por sí tremenda fuerza que caracterizaba al dios. Realizando una lectura más moderna del mito, los hay que interpretan que los antiguos transmisores de estas descripciones identificaron estos artefactos como objetos separados, pero que, en realidad, habrían sido diferentes partes de la misma arma. Un arma de tremendo poder que habría requerido de cierta protección para su manipulación y tal vez una batería, cargador o amplificador que el dios del trueno portaría atado a la cintura. Este beligerante dios que gustaba de masacrar gigantes fue el correspondiente del dios Júpiter, asociación que hicieron los propios romanos cuando estos arribaron a tierras germanas, e incluso fue asociado con el popular héroe Heracles. El dios romano Júpiter es fácilmente identificado con su antecesor griego Zeus, el rey del Olimpo, que en un paralelismo con Thor tuvo que eliminar a los gigantescos titanes para conseguir alzarse con el poder en su jerarquía. El señor del Olimpo ejercía de dios del cielo, el rayo y las tormentas. También era conocido por sus frecuentes y diversos amoríos, aventuras y flagrantes infidelidades. De hecho, no muchos dioses mitológicos eran fieles a sus consortes.
Como líder de su panteón, Zeus era el poseedor de otro curioso objeto mágico, la égida, un escudo símbolo de invulnerabilidad, que llenaba de absoluto terror a sus enemigos, y de un cetro, con el que se le solía representar en el arte plástico. Muy similar es su paralelo etrusco, del que desafortunadamente se sabe muy poco, ya que son escasos los textos que han sobrevivido al transcurrir del tiempo. El dios Tinia, asociado con los cielos y los rayos, era el líder de los dioses etruscos, y se piensa que pudo haber influido en la representación y mitos del romano Júpiter. Su consorte era Zalna, diosa de la fertilidad, y su hijo fue Hercle. A este dios se le adjudicaba la posesión de una vara de poder. Teshub para los hurritas o Taru para los hititas fue el dios del trueno de las antiguas sociedades de la península de Anatolia. Se le representaba sosteniendo 3 rayos y un hacha. Según los mitos hititas, una de sus grandes proezas fue la de masacrar a un dragón, victoria en oposición a la destinada derrota de Thor por parte de otro reptil durante el Ragnarok, la serpiente Jormungandr. Los parecidos entre los dioses son tan acusados que en ocasiones se pueden referir equivalentes. En este caso, el correspondiente egipcio de Thor, Zeus o Júpiter, sería el dios Amón, que antes de ser identificado con Ra, convirtiéndose en Amón-Ra, era considerado una deidad del aire. Comúnmente se le representaba portando el cetro o as, como símbolo de poder y divinidad. Y continuando con las equivalencias, en la antigua religión védica, predecesora del hinduismo, encontramos a Indra, la deidad principal de entre todos los devas de este panteón. Era el señor del cielo y se le relacionaba con el dominio sobre la atmósfera, la tormenta y los rayos. Utilizaba como Zeus los rayos como arma. Este dios, al igual que casi todos los dioses mitológicos, cometió adulterios. Las similitudes entre Thor y su equivalente eslavo son notables. Perun era la deidad eslava suprema, dios del rayo, el trueno y los cielos. Blandía un martillo como arma principal de la tríada de objetos divinos en los que se incluían flechas y un hacha. Al igual que el martillo de Thor, el hacha de Perun volvía a las manos de su dueño después de ser lanzada. Pero además de estas armas, la deidad eslava contaba con otra más curiosa, de un poder destructivo sin igual, a la que el antiguo pueblo eslavo dio la descripción de míticas manzanas doradas. ¿Qué me dices? Aunque a priori pudiera parecer un elemento poco letal, se dice que, una vez lanzadas por el dios, eran los adalides de una destrucción sin precedentes. Su correspondiente en el panteón báltico es Pércunas, con el que comparte raíz léxica. Por supuesto, era considerado el dios del trueno, la lluvia y el cielo. Fue una de las deidades más importantes de los grupos lituanos y letones, y se le representaba, al igual que a Thor, con un carro tirado por cabras. Sus armas eran el hacha y las flechas. Este dios también se relacionaba con el 4º día de la semana, pues su boda estaba prevista para un jueves, aunque no pudo llevarse a cabo ya que la novia fue raptada. El correspondiente en la mitología celta era Taranis, dios del trueno que en las representaciones plásticas se le mostraba sosteniendo un rayo y una rueda, símbolo que se asocia con los carros de los dioses y con el culto al sol. Asimismo, se le relacionaba con el dios Tuirean de la mitología irlandesa y con el dios galo Ambisaurus. También es marcada la similitud con la deidad albanesa Perendi, asociada a los truenos y a la lluvia. Y los Sami, habitantes de la zona más boreal de Escandinavia, contemplaban al dios Horagales o Zora Gales, en clara referencia a Thor. Se le representaba mediante la talla en madera, con un clavo en la cabeza y sosteniendo un martillo con el que podía lanzar rayos. El dios supremo de la mitología finlandesa es Ukko, del que deriva la palabra actual Ukkonen, que significa trueno. Como su propio nombre indica, fue el dios del trueno, las tormentas y, sí, lo habéis adivinado, el cielo. Y aunque también puede identificarse con su vecino Odín, se le representaba con muchas de las características de Thor.
Ukko también se servía de un martillo para lanzar rayos. Otro nombre para este dios con el que comparte raíz con el resto de sus correspondientes vecinos y no tan vecinos panteones es Perkele, si bien con la imposición del cristianismo se degradó este término hasta identificarlo con el propio Satán. La cristianización y todos sus esfuerzos por erradicar las religiones paganas en Europa tuvieron un efecto parecido en el resto de culturas. Si bien, trazando la raíz de este nombre junto al de Perun y el resto de deidades mencionadas, se puede alcanzar lo que se teorizaría como una fuente común. El dios principal del que partirían estas parecidas imágenes, Perkuonos, la deidad proto-indoeuropea de la que habría surgido el resto. Así, todas estas deidades serían diferentes caras de un mismo dios, al que rendían culto las primeras sociedades indoeuropeas, cuyo rostro fue diversificándose a medida que los grupos humanos fueron expandiéndose por el continente. Tal vez una creación de la maravilla y el horror humanos ante el fenómeno atmosférico de las tormentas. Hemos hecho un breve repaso a la presencia de esta figura en las mitologías indoeuropeas, pero dioses del trueno o la climatología existen por todo el globo. También habría más en Europa, pero he querido mencionar a los más reconocibles para no hacer el vídeo demasiado largo. Como siempre, unos dioses muy raros, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!